¿quién puede cometer un pecado de muerte? ¿Cómo empieza el 16? Se van a unir a las hermanos, a los que no creen, digamos. ¿Vale? A los que no creen. Al revés. Ajá. O sea, un pecado mortal, siguiendo las palabras que usa Juan, bueno, él no utiliza esto mortal, el pecado de muerte lo puede cometer nada más un cristiano, ¿ok? Por eso dice, si alguno viene al hermano, sí, claro. Dice, cometer pecado que sea de muerte, dice, ya no pida por él, ¿ok? Es bastante duro lo que está diciendo Juan. Sí. Dice, si no comete pecado de muerte, Dios le va a dar vida. Pero si comete pecado de muerte, si yo no digo que pidan. ¿Por qué? ¿Por qué creen? A ver, piensen. Juan le está escribiendo a los cristianos y les dice, oye, si eres un cristiano, cometer pecado de muerte, ya ni pidas por él. ¿A qué pecado se estará refiriendo Juan? Al tropiezo, según yo, son un tropiezo. ¿Adulterio? Hace tropezar a alguien. Bueno, adulterio sería grave porque estás haciendo tropezar a alguien. El tropiezo, yo creo que es tropiezo. Obviamente. Ese sería un... ¿Qué piensan? Ok, miren, váyanse. En 1 Corintios hay un ejemplo. ¿Se acuerdan que Jesús, la noche antes de ser muerto, instaura la última cena? Y entonces dice, oigan, hagan esto en memoria de mí. Pues, ¿qué vamos a recordar? Pues que nada más di mi vida por ustedes, muchachos. No es pecata minuta, ¿no? Sí. ¿Corintios qué, perdón? 11:21. Y entonces Pablo aquí está hablando precisamente de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque lo hace en capítulo 10 y 11. La cena del Señor es muy importante porque la idea de la cena del Señor es que como cristianos pensamos, a ver, alguien dio su vida por mí, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, piensen que ustedes están desahuciados, se van a morir y alguien les dona el hígado. Oye, mira, pues yo estoy bien enfermo, yo me voy a morir, te dono mi hígado. Recibes el hígado y lo primero que vas saliendo del hospital, pues vamos a poner. No, o sea, sí me explico como que sería lo último que uno haría. Sí, oye, pues ya me donaron un hígado y el otro cuate está bajo tierra. O sea, la idea es, bueno, voy a cuidar la nueva vida que este cuate pues hasta cierto punto me regaló con su órgano. Entonces, la idea de la última cena, Jesús dice, hagan esto en memoria de mí, tiene por objeto que la iglesia se purifique. Porque finalmente la iglesia está llena de gente que estamos hechos añicos, estamos llenos de rollos. Entonces, es una especie para calibrar la brújula, a ver, ¿de qué me estoy preocupando? ¿Para qué vivo? ¿Sí me explico? Bueno, entonces dice aquí Pablo en el 11:21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces, imagínense que se reunían los creyentes a celebrar la cena del Señor, y gente se ponía embriagos. Entonces Pablo dice, ¿para qué se están reuniendo? Más imagínense que ustedes tienen un nuevo convertido y te invito a mi iglesia. Vamos a celebrar la cena del Señor, vamos a recordar que Cristo murió por nosotros. Y lo traes al invitado y hay cuates embriagándose. Lo están tropezando, obviamente. Ya pasó Charlie ahorita en un concierto cristiano que hubo en Texas, que alguien se había protestado y dijo, venden cervezas en los conciertos cristianos. Sí, o sea, ya estaban medio, les digo, norteados, ¿no? Y entonces, Pablo les dice, versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces dice, oigan, o sea, si vas a venir aquí a embriagarte, no vengas, porque nomás vas a comer y beber juicio. ¿Sí me explico? Y entonces luego dice, fíjense, y aquí está la pregunta concreta de allí, dice, por lo cual hay muchos enfermos entre vosotros. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, de plano Dios ya se llevó a algunos. Esto es un ejemplo de alguien que cometió el pecado de muerte y Dios dijo, no se va al infierno, pero ya te traigo, porque nada más está haciendo piedra de tropiezo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando dice que duermen,
no es que están echando una siesta, o sea, ya se murieron. La salvación no es algo que se puede ganar, tampoco es algo que puedas perder por lo mismo. Entonces no es que esos cuates se fueron al infierno y Dios les dijo, no, ya siempre no, es simplemente, cuate, te voy a quitar. Es lo peor, ¿por qué? Porque, como dice un salmo, bueno, así termina el libro de los Salmos, el 150, dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si estamos respirando es como un propósito. Pero hay veces en donde los cristianos, ya, me vale. ¿Sí me explico? Y entonces empiezo a tropezar a los demás y Dios dice, cuate, lejos de ayudarme, me estás perjudicando, ¿ven? ¿Qué sucede con esas personas que cuando llega la repartición de las recompensas no van a recibir ninguno? Ahora, hay gente consciente que lo hace a propósito y hay gente que es inconsciente. ¿Ahí cambiaría? ¿O cuando alguien abiertamente quiere hacer tropezar a la iglesia? Sí, o sea, miren, lo que pregunta Jimmy es importante. Sí tiene mucho que ver la intención. Porque hay gente que ven intencionada comparte un evangelio que no es... Sí, y además, miren, no es lo mismo el Chelas que se convirtió hace 6 meses que el Chelas 6 años después de convertido, ¿sí me explico? O sea, Dios dice, a ver, cuate, ya estoy esperando la madurez de tu padre. Y miren, como dice don Pablo ahí en Filipenses, el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces hay personas que luchan con sus faltas, pero ahí van, ¿sí me explico? Se están enfrente a sí mismos. Hay personas que dicen, así soy, y me van. Y si me llevo objetos al infierno de corbata, pues me las llevan. Entonces, como dice Hebreos, la palabra juzga las intenciones. El corazón. Y discierne, ¿sí?, los pensamientos. Entonces, miren, realmente hay muchos cristianos que yo he pensado, no hay ninguno está presente, ¿eh? No. Debe ir al baño, Charlie. Yo estoy de sueño. No, pero miren, yo he habido creyentes que han sido muy malas personas, que se han dedicado así a tropezar, que han sido perversos, y que ahí están. Entonces yo digo, Dios, pues, ¿qué onda, no? Gente les estoy diciendo mala, o sea, perversa. Cristianos. Y ahí está. Pero también tiene que ver cuando dice la parábola de la siembra y la siega, ¿no? Que hay mucha... Bueno, ¿en qué época se encuentran? Porque a lo mejor tú dices, siguen ahí, pero no sabes si es una siega real o... No, aquí estoy hablando de cristianos. Pero que sí son cristianos. Sí, son cristianos y son perversos y se dedican a destruir el cuerpo de Cristo. Y son malos y saben perfectamente lo que están haciendo. Pero ¿qué habrá pasado? Porque digo, en algún momento tuvieron su primer amor y algo generó el que se pervirtiera. Yo ahí difiero, porque una persona, abiertamente, hay una diferencia entre la regué y mis acciones no son coherentes con la palabra de Dios, el Charlie se quiere pasar de listo. Esto significa que mi corazón no ha sido transformado. Miren, lo que sucede, Jimmy, es que seguimos siendo libres. Pero tú no eres cristiano. No, el cristiano puede ser un destrozo, ¿eh? Pero yo lo hago todos los días. No, pero aquí sí me refiero a gente mala. Lo sabemos. ¿Sí? O sea, gente que sabe que están destruyendo una iglesia, ellos no andan viendo quién se las hizo, sino quién se las paga. Pero en ese versículo de Judas, el que dice que... De continuo el mal. Sí. Pero no dice la pregunta que también me han hecho muchas veces cuando dicen, conociendo la salvación, no sé cómo dice tal cual, y siguen haciendo el mal, no son salvos. ¿Es Hebreos o es...? Sí, es Hebreos 4. Sí. Es que finalmente el diablo sigue haciendo su chamba, ¿no? O sea, es como esta carta del diablo a su sobrino, ¿no? O sea, una vez que ya lo perdiste, pues ahora háblale de su compañero, y entonces ahí está el otro hablándole o generando cierta cizaña que hace división. Piensen en Saúl. Saúl se convierte en un asesino. Y finalmente Dios lo saca. Ajá. Entonces, Entonces, hay un versículo, ¿no?, que dice que tú puedes adelantar tu muerte, exactamente. Corintios, ¿no? También se llevó mucha gente. Claro, lo que decía Jen, de que hay gente que se llevó a los que sigan haciendo tropiezo. El único pecado de muerte es cuando estás tropezando a la iglesia, que Dios te dice, te saca del partido, como dices tú, ¿no? Miren, no lo aclara Juan. No, le pudimos haber pedido un pie de página y ponernos una lista, no lo sabemos. Pero sí, o sea, sí es muy claro que
que Juan está diciendo, está destruyendo el cuerpo de Cristo. Y es lo que dice Pablo, el que destruye el cuerpo, Dios lo destruirá. Bueno, sí, tenemos un dilema muy grande de los falsos profetas o gente famosa en YouTube que se dice cristiana, que está tropezando más que subiendo gente a la salvación y al temor de Dios. O sea, finalmente el cristianismo está todo infiltrado. Pero aquí le estoy hablando de gente que se discipulaba. Es lo que dice Pablo, miren, entre ustedes mismos se van a levantar luego rapaces que no van a perdonar al rebaño. Bueno, entonces ya se deprimieron con... Sí. Yo tengo una duda, Charlie. Lo que hablabas ayer también, al final de la prédica, conforme a lo que vienen las nuevas leyes en Estados Unidos y tal, que yo te preguntaba a veces, ¿no? O sea, sí entiendo lo de pagar impuestos al César, honrar las autoridades, tal, el vacuno, tal, pero este grado en cuando llegue a suceder, que está próximo, cuando nos prohíban compartir el evangelio de una manera directa, y porque aparte ya los algoritmos, hasta si se aprueban esta ley, hasta YouTube ya no vas a todo lo que tengas, ya no podemos transmitir en vivo, ¿no? Sí, muchos sí los van a empezar a cancelar. Sí. ¿Sí? Esa parte de compartir el evangelio, y ojalá que nos ponga a pensar a muchos, es el momento donde ahí sí puedo compartir la salvación, sí puedo brincarme en la ley. Sí, claro. Eso es lo que estamos viendo mucho. Y también si te pide que te pongas algo equivocado. O sea, también es tu vida primero antes que... Sí. Ahí sí. Eso fue ayer. ¿La ¿sí la viste? Ayer, sí. Ok. Hablaste clarito. Bueno, y mientras... Por eso podemos transmitir, ¿no? Salir por nuestro país. Sí. Diría don José, con todas sus virtudes, con todos sus errores, pero nos unimos con una Biblia en la mano. No tenemos todavía eso. Sí, es un privilegio. Sí. No, los americanos están a 5 minutos horribles. Arrestaron a una persona por orar afuera de una hospital de abortos, por orar. Sí. No dijo nada. O sea, Lo escuché. Sí. No, cada día está peor. Iba a permear en su momento a México, ¿no? Sí, pero miren, esperemos que lo más... Que se pueda extender. Sí. Ok. Sí, hay que orar por nuestro país. O sea, que no nos vaya a suceder eso. Bueno, ¿alguien más quiere? Sí, yo tengo una. En el Salmo 106, versículo 14. Y dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Salmo 6, ¿qué, perdón? 106. 106. Sí. Dice el 14. Como que hace una reseña de todo lo que pasó con Moisés. Estoy en el 5. La rebeldía de Israel. Sí, son las codornices, es el segundo, es la segunda vez que Dios les va a dar codornices. Lo que pasa es que en la primera no los castiga. En la primera, hagan de cuenta que Dios como que les está pasando por alto el berrinche y les está enseñando, a ver, yo te voy a proveer, te voy a dar la carnita que estás extrañando, te doy también tu maná. Esta segunda vez sí ya no se los va A perdonar. Ajá. Se muere gente, ¿no? Sí. Se mueren muchísimos. Y ese es un deseo desordenado. Ajá. ¿Por qué desordenado? Lo que pasa es que Dios lo está considerando idolatría. Ajá. O sea, como quiero esto y están en el berrinche y no nos han metido a la tierra prometida y... Ajá. Si le dan vuelta al 14 luego, perdón, al 13, el 13 habla del fracaso, ¿se acuerdan? De que no quisieron entrar a la tierra prometida. 113. No, el 13, el número 13, perdón.
Ah, Y en el número 13, en el 11 te narra lo de las codornices. Y en el 13 el fracaso. Miren, finalmente todo lo que Dios no tiene para nosotros y que estamos codiciando es idolatría. ¿Sí me explico? No podemos decir. Y la idolatría nos consume, desgraciadamente, porque es lo contrario a la satisfacción. Entonces Dios dice, a ver, mis cuates, no hay ningún problema que ustedes quieran cosas, a ver, ahí están tus codornices. Pero ya vamos pasando a la tierra prometida. Y entonces vuelven a hacer berrinche y Dios les dice, ya, o sea, ustedes ya son maduros, ya vieron que yo no estoy cuidando en el desierto. Entonces les trae las codornices, estos salen otra vez codiciosos y Dios trae una plaga fuerte. Y luego ya pasa eso, viene la murmuración contra Moisés. Entonces otra prueba que truenan y luego, a ver, bueno, ¿ya podemos pasar, muchachos? Sí, órale, bueno. Entonces, a ver, elige a 2 espías, mándalos a que reconozcan la tierra prometida. No, vimos a los gigantes, nunca vamos a entrar, nos vamos a morir. Y ahí es donde Dios dice, con esta generación ni para adelante ni para atrás, me espero que todos los mayores de 20 años se mueran. Y entro con una nueva generación. Bueno. Ok, pues vamos a seguirle con este capítulo 4 de Hechos. Miren, no es agradable. Digo, hablando de... Acuérdense, cuando hay persecución, lo primero que hacen los cristianos es, ¿alguien se acuerda? Regresar a sus ídolos, ¿no? Regresar a sus ídolos. ¿Volver a Dios? Evaluar. ¿Ok? Hacemos una evaluación. ¿Vale la pena sufrir por esto? ¿Ok? Y entonces los discípulos van a empezar a valorar. A evaluar. Porque se va en una progresión. Primero te amenazo, luego te azoto, y luego te encarcelo, y luego te mato. Ajá. Entonces, y va a empezar la mortandad, va a empezar los homicidios. Ok, es terrible. Ese es uno de los temas del libro de Hechos, esa la oposición que va a encontrar el pueblo de Dios, que va a ser muy fuerte, sí. Luego ya Pablo lo dice, a ver, cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Y es terrible por una simple razón, porque el cristiano le levanta la conciencia de al lado. Entonces, ¿quién quiere que le levante la conciencia? Entonces, a ver, yo soy el Chelas, yo ya cambié y voy con mi amigo y le digo, yo ya cambié, Dios pudo conmigo, también seguramente puede contigo. Sí, pero yo no quiero que pueda. Y entonces hay de dos, o acepto que yo no quiero cambiar o te critico a ti. Y por lo general, pues es la segunda opción. Ok, entonces nos quedamos la semana pasada en esta parte en donde, ¿se acuerdan? Están Pedro y Juan con el paralítico y el paralítico está en pie con ellos. Les voy a volver a leer el 11, fíjense, es muy interesante, me puse a hacer mi tarea porque les dije mal la semana pasada. Yo les dije que la palabra reprobada estaba en Isaías 53, no está ahí, pero ahorita les estoy enseñando unos versículos en donde sí está. Entonces dice el 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ok, ¿a quién le está diciendo edificadores, se acuerdan? A las autoridades. Entonces lo que estamos viendo en el capítulo 4, ¿se acuerdan? Es el cambio de régimen. La autoridad, el Sanedrín, los ancianos, los escribas están siendo hechos a un lado para que venga una nueva autoridad en la iglesia. ¿Quiénes creen que son esta nueva autoridad? Bueno, si no se les ocurre, ahorita lo vemos. Nada más quiero que vean. Dice, este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Está tirando muy duro a las autoridades, que ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, dejaron lo más importante del edificio. Y sin esa piedra el edificio no funciona. ¿Ok? Bueno, miren, váyanse a Primera de Samuel. Es muy interesante Ahí están en Primera de Samuel 8:7. Entonces, esta palabra griega, reprobados, miren, se los voy a decir, ni yo me acuerdo, es exuceneo, ¿ok? Implica reprobar, menospreciar, despreciar, ¿ok? Cuando tradujeron la Biblia al griego, en el 200 antes de Cristo más o menos, esta es la palabra que usaron. Fíjense, en 1 Samuel 8:7, ahí está.
Dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han, y esta la expresión, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Lo que quiero que se fijen es que los judíos saben la Biblia, en el hebreo obviamente y en el griego. Finalmente el idioma que hablan en la zona es el griego. ¿Okay? Como se llama el inglés, le llaman la lengua franca, o sea, la que se utiliza para el comercio, etc. Entonces, obviamente, la Septuaginta, esta traducción al griego se cita y se cita en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque le estoy hablando a los gentiles y pues traigo mi traducción en griego. ¿Sí se entiende? Lo que quiero que vean es que Pablo les dice, esta piedra que ustedes reprobaron, y es la misma palabra que se utiliza en el griego cuando Dios le dice a Samuel, no te preocupes, Samuel, no es a ti el que desprecian, es a mí. Fíjense ahí mismo en 1 Samuel el 10:19. Ahí mismo. Está hablando Samuel y está hablando con el pueblo porque efectivamente habían desechado a Dios. Y dice ahí 1 Samuel 10:19, pero vosotros habéis desechado ya a vuestro Dios, ¿ya vieron? Entonces, obviamente Pedro está trayendo a colación estos pasajes. Entonces está diciendo, la piedra que ustedes desecharon, y el griego son las mismas expresiones que utiliza Samuel cuando dice, ustedes dejaron a Dios, ustedes despreciaron a Dios. ¿Sí se entiende cómo emplean estos cuates la Biblia? Bueno, ok, entonces ahí nos quedamos la semana pasada. ¿Se acuerdan cómo le dicen los judíos a Dios? Señor, ¿no? Bueno, sería Adonai o Adón. Jehová, ¿no? El verbo sería una expresión, fíjense, si lo utilizaba un judío que se llama, uno famoso que se llamaba Elohim. Filo de Alejandría. Elohim está bien, sería Señor, ¿verdad? Yahvé sería yo soy el que soy. Ok, la palabra Shem en hebreo es nombre. Los judíos, como no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, no emplean el nombre de Dios, entonces no utilizan el Yahvé o Jehová. Esas 4 consonantes no las emplean. Entonces le dicen el nombre. Entonces, ¿se acuerdan de estos versículos que vimos de que el nombre de Jehová te defienda? O Dios le dice ahí en el Éxodo a Moisés, pórtese bien con mi ángel porque mi nombre está en él y no va a perdonar tus rebeliones. Mi nombre está en él. ¿Qué implica del ángel de Jehová? Que el ángel de Jehová es Dios, el nombre, ok, la plenitud de Dios está dentro de él. Ja quiere decir el Shem, nombre, el nombre. Entonces, fíjense cómo las autoridades se van a querer arrancar los pelos, las greñas, cuando Pedro les dice esto. Fíjense, 4:12, ¿ya están ahí otra vez en Hechos? Sí. Dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, Pedro está diciendo, el nombre más importante es el de Jesús. Porque se acuerdan que dicen, ¿en nombre de quién hicieron este milagro? Dicen, el nombre de Jesús de Nazaret. Y no hay otro nombre. Entonces están diciendo que Jesús es Dios. Esta persona a la que ellos mismos le provocaron una muerte. Entonces más estos se van a enojar. Ok. Versículo 13. Aquí viene lo horrible. Miren. Esto es, se está incendiando la casa. Está tu familia dentro de la casa, se está incendiando y tú ves a tu familia. Se está incendiando la casa y te contestan tus familiares. ¡Qué bueno! Vamos a agarrar leche y Choco Crispis y comamos cereal. ¿Sí me explicó? Sí, loco. O sea, tú dirías, cucu, no, a ver, muchachos, se está incendiando la casa. Claro, por eso vamos a comer cereal. Y alguien dice, ¡ay, yo traigo conchas! O sea, dirías, vivo con locos. Fíjese, es más o menos lo que sucede en esta historia. 4:13. Entonces, viendo el denuedo quiere decir la gracia, o la fuerza, o el arrojo, o la valentía, ¿ok? Viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Se maravillan por la forma en la que Pedro le cita la Biblia y utiliza estos conceptos del nombre. Ok, versículo 14. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Qué es lo que tú piensas? A ver, ¿se acuerdan? Cuando venga Dios, los tullidos, los del inválido va a brincar como un ciervo, y ese cuate se van a aclarar a Lucas que brincó. O sea, está mandando un mensaje muy claro. Entonces tú llegas con el cuate que es famoso, tiene más de 40 años, lo llaman poniendo 15 cuántos años allá a la entrada del templo. Lo ven los del Sanedrín, todo el mundo lo ve ahí durante años. Y ahora el cuate que, vaya ustedes a ver cómo está parado junto a estos. Piénsenlo.
te accidentas, quedas con las piernas hechas pedazos. Y te dicen, no te preocupes, vas a sanar, pero tienes que hacer la terapia, ya estás ahí en los barandales, etc. Te va a tomar meses o años el volver a caminar normal. Piensen en las personas que reciben la vista que nunca han visto. Necesitan aprender el espacio, porque eso lo aprendes de bebé. Es como una vez una chava que recibió la vista por primera vez, corrió hacia un árbol, se paró frente a él y lo tocó, y después de tocarlo dijo, un árbol. Lo que quiero que vean es que Jesús no solamente le restauraba la facultad, sino los dejaba perfectos. Porque bueno, a ver, ya te arreglé la columna vertebral, ahora vete a la terapia años y aprende a caminar. No, el cuate brincó desde la primera. O sea, lo que quiero que vean es la magnitud de que yo conozco un tipo, y en aquella época no es de que te ibas con el neurocirujano y te arreglaba la columna. No. O sea, esto es hace 2000 años. Si estabas tullido y de ahí no te ibas a parar. Y de repente este cuate no es que le enseñaba a caminar, el cuate brincó y está parado junto a ellos. Entonces entiende del equilibrio. Sus oídos lo más probable es que no tenían esta facultad para equilibrar si se la hubieras... ¿Sí me explico? O sea, lo arregló por completo, este es el cuate parado. Entonces, a ver, estos cuates no se están arrogando a sí mismos el milagro, que es como la señal del falso profeta. Por mi poder o por mi voluntad, ¿sí me explico? No. A ver, señores, no se los queremos pasar a costo. Por el nombre de Jesús, ese señor está bien, ¿eh? Y además, él es... Entonces le cita la Biblia, es la piedra reprobada por ustedes, piensen en estos pasajes de Samuel, el que ustedes están menospreciando realmente a Dios y en ningún otro hay salvación. O sea, ahí decidan ustedes lo que quieran. Era como para que la gente dijera, oye, pues a ver, vamos a meter y que nos echen bien su rollo. Pero la conclusión va a ser, vamos a pedir los Choco Crispies y comamos cereal mientras se enciende la casa. La conclusión va a ser, vamos a amenazarlos. Esto es como cuando deciden matar a Lázaro. A ver, lo puedes matar. Y si lo vuelven a resucitar, ¿qué vas a hacer? No, le corto la cabeza y mando la cabeza para allá y el cuerpo para allá. ¿Sí me explico la dureza que puede tener el ser humano viendo el milagro? Y lo que comentábamos la semana pasada, hace 15 días, es una decisión espiritual. No importa cuántas pruebas tiene una persona enfrente, si no se quiere arrepentir, no se va a arrepentir. Ni modo, ese es el corazón del hombre. Bueno, versículo 16. Y entonces ahí está en conferencia. Y entonces preguntan, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ok, se está incendiando la casa. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Acuérdense, la cuestión es el nombre. Entonces miren, la verdad Lucas está diciendo, miren, la escena es ridícula. Están viendo al sanado. Estos no se arrogan el milagro, y les están citando un pasaje que efectivamente decía que los edificadores iban a rechazar al Mesías, iban a rechazar la piedra angular. Entonces están cumpliendo la profecía en sus narices. Ok, versículo 18. Llamándonos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Okay. Y será la respuesta clara de los pastores cuando los acusen de antisemitismo por leer pasajes como estos, ahí en Estados Unidos. Pues miren, vamos a tener que obedecer a Dios antes que ustedes. ¿Qué es lo que sucede en las persecuciones? Las iglesias se purifican. Porque la gente evalúa. Y los que se quedan saben que están decidiendo algo que los puede perjudicar en gran manera. Ok, versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y exhortaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron en los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, que regresan con la iglesia y señores, hay noticias. Ya los amenazaron y eso se puede poner feito. Ok. Fíjense, van a recurrir a la Biblia. Fíjense, versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, ¿qué están implicando? Tú estás por encima de los que nos juzgaron. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, están afirmando, nosotros vamos a obedecer a Dios hasta la muerte.
Y que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Primeramente la palabra que usa el Salmo 2, está en hebreo y es contra el Mesías, contra el ungido. Aquí ponen la palabra griega que es Cristo. Ok. Ahí les va. Ellos se dan cuenta de algo. Oye, era para que los sacerdotes todos se hubieran convertido, y los escribas y los fariseos y los saduceos, pero no sucedió. Entonces, ¿qué pasó? Entonces alguien alzó la mano con Salmo 2 y dijeron: mira, lo que pasa es que la Biblia decía que el mundo iba a pesar vanidades, es lo que es el Salmo 2, y que se iban a unir los reyes contra el Señor y contra su ungido. Eso es lo que acaba de suceder. Entonces, ¿a quién se refería el Salmo 2 en la mente de estas personas? A Jesús. No, obviamente como el Mesías sí, pero ¿quiénes son los opositores? Salmo 2 dice: ¿por qué se levantan los reyes y los pueblos piensan cosas vanas? Dice: consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. Miren, váyanse al Salmo 2 para que vean qué es lo que están citando. Es que tampoco históricamente en esa época había alguien que pudieran equivocarse y pensar que era el... No, lo que yo quiero que vean es... Ahí les va. Salmo 2. Fíjese, 2.1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Quiénes son? ¿A quién se refiere versículo 1? ¿A los fariseos? No. Gentes y pueblos, ¿quiénes son? Los judíos. No. Los que no son judíos. Los gentiles, exacto. Ok. Versículo 2: se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Por qué? Porque tú atraías a las personas con cuerdas. Entonces lo que están haciendo es berrinche. Perdón, gentil quiere decir que no son Que cristianos. no es judío. O sea, Que no es judío. En el Antiguo Testamento... o que no es de los tuyos, porque los romanos también, yo soy ciudadano y tú eres gentil, tú eres gente. Que no perteneces al clan. Ah, exacto, tú eres el de allá, yo soy el de acá. En el Antiguo ¿A Testamento. sus autoridades? Ese es el punto, fíjense. Lo que quiero que vean es a quién le atribuyen el Salmo 2 en esta ocasión. Bueno, regresense a Hechos 4. ¿Por qué? Porque tú lees el 1 y dices: está hablando de los gentiles se van a unir contra un rey judío, contra su ungido, o contra Dios y su ungido. Está bien. Hechos... Fíjense, se los voy a volver a leer el 2.2. Dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Entonces vamos a pelearnos con Jehová y contra su Cristo. Sí, pero te da la idea de que son los gentiles los peleoneros. ¿Sí se entiende? Sí. Fíjense, me voy a brincar. Regrésense tantito al 2. ¿Salmo o qué? Salmo 2. Salmo 2. Fíjense el 8, 2.8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué sabor es eso? ¿Judío o gentil? Judío. No. Pídeme y te daré ¿qué? Gentil. Por herencia a las naciones. Las naciones, los gentiles. Los gentiles. Ajá, me voy a brincar al 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, pues, ¿es de dónde? De la tierra. De la tierra, realmente. Entonces, ¿es sabor judío o gentil? Ok, váyanse ahora al Salmo. Si ustedes se fijan, David, cuando escribe el Salmo 2, es porque los pueblos están conspirando contra Dios y contra su ungido. Y luego habla Dios con el Mesías y dice: pídeme y te daré las naciones por herencia. Entonces tienen esta idea de que los gentiles conspiran contra el Mesías, contra Dios y contra el Mesías. ¿Sí se entiende lo que les estoy diciendo o ya los perdí? No, ¿Sí, Bruno? Yo se me perdí. Según yo, hasta Hechos no sabía que era cualquier tierra. Sí, no. Lo que quiero que se fijen nada más en el Salmo 2 ahorita. Por eso. El Salmo 2 te da la idea de que David se está quejando de los reyes gentiles. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Sí. A estos quienes los acaban de regañar, gentiles o judíos, a Juan y a Pedro. En Hechos, no, pues, judíos. Judíos. Entonces, ¿qué tiene que ver el Salmo 2? Exacto. Es lo que quiero que vean. No entiendo. El Salmo 2 todo el tiempo te da la idea de que no son reyes judíos los que están luchando contra el Mesías. Al contrario, una parte del Salmo dice: voy a poner en Sion a mi rey. Yo he dicho, tú eres mi hijo.
El argumento que están confrontando es con este salmo. Ese es el punto. ¿A quién le atribuyen el Salmo 2? Es Juan y Pedro y el resto de la iglesia. Sí. ¿A los reyes gentiles o a los reyes judíos? A los gentiles. No, porque ¿quiénes lo regañaron ahorita? Los judíos. Su propia autoridad. Sí. Entonces quiero que vean cómo estos agarran un salmo que, entre comillas, Es para ellos. no tiene nada que ver con la autoridad judía. ¿Sí lo entienden? Pero era para los gentiles. Claro, el Salmo 2 no te parece incluir en ningún momento reyes judíos, autoridades judías. Por eso David se está quejando. ¿David es rey judío o gentil? Judíos. Judío. Entonces, ¿por qué conspiran contra mi Dios y contra su ungido? Es más, David se puede personificar sin violar ningún principio como el ungido en el Salmo 2. ¿Por qué los amonitas? ¿Por qué los moabitas? ¿Por qué los arameos todo el tiempo me están atacando? ¿Sí me explico? Sí. Había muchas tribus, ¿verdad? Sí, pero lo que voy es que la palabra ungido se la puedes aplicar al Mesías o al rey, porque al rey también le echaban le vaciaban el aceite. ¿Ok? Lo que quiero que vean es que este es un salmo, el Salmo 2, te da una idea de que el mundo está conspirando contra Dios y contra su Cristo, pero no Israel. Pero estos me lo regañan los israelitas y les aplican el Salmo 2. ¿Ya vieron? Sí. Ok. Ya ahí leen después de tanto. Ahí les va. Entonces, fíjense, ahora sí, regresen a Hechos 4. Dice, se los vuelvo a leer desde el 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? No son judíos, y los pueblos, no son judíos, piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra, los reyes del mundo, y los príncipes se juntaron en uno. ¿Contra quién? Contra el Señor y contra su Cristo. Y aquí viene la interpretación que ellos van a hacer en el Salmo 2. Fíjense, versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Ya vieron? Herodes es edomita. ¿Se acuerdan del hermano de Jacob, de don Esaú? ¿Sí se acuerdan de él? Sí. Ok, esos son los edomitas. Herodes es edomita. Poncio Pilato nos queda clarísimo que es gentil. Si mal no recuerdo, él venía de España. No me hagan mucho caso, pero no es judío don Poncio. ¿Ok? Y servía a Roma, a fin de cuentas. Y luego añade a los gentiles. ¿Por qué añaden a los gentiles? Porque efectivamente los gentiles hicieron el trabajo sucio. Tipo José, se lo entregan a los gentiles y tú haces el trabajito sucio. Y efectivamente los romanos ni tardos ni perezosos en hacer el trabajo sucio. Lo golpean, lo desnudan, lo desfiguran y lo matan. Para lavarse las manos. Pilato se lava las manos, pero Pilato finalmente se lo acaba matando, ¿no? A instancia de los otros, porque los otros le dicen, si no te lo echas, vamos a ir a quejarnos a Roma. Ya se habían quejado de Pilato, ya había habido una comitiva que había ido a Roma. Ya está densamente Sí, social. y Pilato dice, yo no me vuelvo a aventar un goblote, les hago el número ya, ¿ok? La fiesta en paz. Exacto, se los voy a volver a leer, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces, dentro de todos estos reyes del Salmo 2, los miembros judíos, todos esos son judíos, le aplican el Salmo 2 también a sus autoridades. Entonces dicen, a ver muchachos, estamos hasta cierto punto sin cabeza, acéfalos. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades las incluimos en el Salmo 2 de los que luchan contra Dios y contra su ungido. Efectivamente, entonces lo que quiero que vean es el capítulo 4 de Hechos, de lo que te hablas de un cambio de régimen. Las autoridades israelitas dieron de sí, ni modo mi cuate, te considero Salmo 2. Olvídate de que no crees en Dios, te opones a él y a él y a su ungido. Porque está haciendo en contra de una sanidad que acabo de realizar en su nombre. Y lejos de decir, oigan, pues yo también me quiero convertir, ¿o cómo le hago? Nos amenazas, la amenaza, piensen, el tullido también está a un lado. También se llevó la amenaza y no le andes contando a la gente que ayer no podías caminar. ¿Sí me explico? ¿Y qué va a hacer el tullido? Cuando me vean, son testimonio viviente. ¿Qué les voy a decir? Solito me puse a hacer lagartijas, abdominales, y recuperé la capacidad para caminar después de 40 años. Ahora ya se había oído los milagros de Jesús y ahorita sus discípulos lo están replicando. Exactamente. O sea, pensaban que se acabó el problema. Por eso acá Lucas dice, los reconocían que habían estado con Jesús. Claro, porque ya no nada más es ese nazareno que ya mataron, ¿no? Ahora sí. sus seguidores están haciendo lo mismo que él. Sí. Ok,
¿Ahí siguen en 4? Sí. Bueno, ahí les va. Versículo 29. Perdón, versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, ellos están diciendo, mira, esta oposición ya la habías dicho en el Salmo 2. Ni modo, no nos vamos a extrañar. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre, otra vez, el tema del nombre, de tu santo Hijo Jesús. Ok, Dios les va a contestar que recibió su oración. Versículo 31. Cuando hubieron orado, que el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valor, con valentía, como que han condenado la palabra de Dios. Ok. ¿Hasta ahí? ¿Hay alguna duda? No. Ok, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Y dónde lo ponían? Y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Quién es la nueva autoridad? Los apóstoles. Los apóstoles. Entonces, los apóstoles van a ser la nueva autoridad. Ellos van a ser una especie de consejo también, que ya nos iremos encontrando, por ejemplo, reunido en capítulo 10 del libro de Hechos, luego cuando Pablo regresa de sus viajes, etc. ¿Los concilios? Entonces van a recibir dinero, entonces lo ponen a sus pies. El mensaje que les mandan es: estos cuates tronaron, ahora ustedes tomen las decisiones, muchachos, y ustedes repartan, pues como Dios les dé a entender, o como ustedes prefieran. Yo a ti te atribuyo una sabiduría, una autoridad. Aquí vendí mi casa y te doy la lana, haz con esto lo que tú quieras. Okay. Y de repente estos señores tienen cantidades así industriales, no es industriales, porque la iglesia de Jerusalén siempre te va a dar la idea de que es pobre, por eso reciben ofrendas, etc. Pero de repente tienen un chorro de dinero. Ok, ¿qué hago? Dios ya me dio esta responsabilidad. ¿Sí me explicó? No nos vamos a ver que construye el templo ni nada. A ver, pues ¿dónde está la viuda fulanita que no tiene ni para comer? ¿Y dónde está el huérfano? Venga, pues órale. ¿Sí me explicó? Y entonces tienen esa expresión de que no hay necesitados entre ellos. ¿Por qué? Porque los apóstoles son la nueva autoridad, reciben el dinero, ¿sí se entiende? Y ellos lo reparten de tal forma que no hubiera necesitados. ¿Por qué? Porque la ley decía que siempre iba a haber pobres, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Entonces Jesús, por ejemplo, cita ese pasaje y dice: a los pobres siempre los tendréis y siempre les podréis hacer bien. Eso lo dicen 2 noches antes de su muerte. Entonces de repente ellos dicen: oye, tengo lana. Y Jesús dijo que a los pobres siempre les íbamos a poder hacer bien y que nunca iban a faltar menesterosos. A ver, pues, ¿quién no tiene que comer? Pues yo. Pues órale. Y lo que vamos a ver en capítulo 5, si nos da tiempo, es como la administración de la lana para Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque te estoy dando el sudor y la sangre del de al lado, no la puedes ir a tirar. Okay. Y los apóstoles, que van a hacer un gran trabajo, van a personificar ese líder siervo. ¿Sí se entiende? Entonces, como decía Jesús, el que quiera ser el primero, sea el servidor de todos. Lo que van a acabar haciendo con la lana, se la van a pasar a los administradores, van a señalar gente que se dedique a eso. Tú administra la lana, nosotros nos vamos a dedicar a predicar, ¿vale? Sí, porque tampoco tengo tiempo de, a ver, ¿sí me explicó? Y a ver tú y... Recaudador. Ajá. Y ahorita les voy a terminar nada más. ¿Por qué? ¿Qué fue lo natural? ¿Por qué llegaron a esa conclusión? Piénselo, es natural que ya vino el Mesías, y el Mesías prometió regresar, pero ellos no están pensando en 2000 años. Sí, pensaban que iba a ser. Cuando vemos que Pablo quiere irse hasta España, es porque España es donde termina el mundo conocido. Y entonces, como el maestro dijo que se iba a predicar este evangelio a todas las naciones, Pablo piensa: si llego a España, ya se acabó el mundo, entonces viene el Mesías. Cuando Pablo habla del regreso de Cristo, habla de que él también, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, y dices: Pablo, los que hayamos quedado, me suena manada. No, es que ya va a venir el Mesías. ¿Cómo, Pablo? Le faltan 2000 años. Ok. ¿Sí me explicó? Es natural que en la mentalidad de estas personas el Mesías va a regresar. ¿Para qué quiero mi casa? ¿Para qué quiero mi terreno? Pues lo vendo. Y entonces pongamos esto en lo que regresa el Mesías. Eventualmente se van a dar cuenta de que, oye, ya pasaron 30, 50 años. ¿Sí me explicó?
En Tesalonicenses Pablo les escribe, les dice, a ver, pues pónganse a trabajar para que el que no tiene le pueda dar al que tiene necesidad. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses, ya me dijo Pablo que va a venir el Señor. ¿Y me explicó? Me cruzo de brazos. Claro. Y entonces en segunda de Tesalonicenses es mis cuates, no, pónganse a trabajar. Sí les dije que va a venir Cristo, pero no sé cuándo. ¿Sí me explicó? Entonces tiene que venir la apostasía y se tiene que manifestar el hombre de pecado, así que pónganse a chambear. Lo que quiero es que se metan en la mentalidad de estas personas. Ahorita ya puedo usar el brazo Charlie, todavía no. Todavía no. Ah, Ok. Pero aquí, perdón, una pregunta. Los apóstoles le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Sí. Entonces, Jesús contestó, no lo sé, solamente mi Padre. Y luego les aclara, el día y la hora nadie lo sabe. Y luego abajo, en el siguiente versículo, en Marcos 13, les dice, entonces, no saben. claro. ¿Sí me explico? No saben. Bueno, pero es natural que en el cerebro de ellos es, ya va a venir, ¿no? Se fue un rato y ya. Bueno, Y seguimos esperando. Sí, ok. Les quiero que veamos un pasaje nada más, porque quiero que ustedes, miren, yo les pregunto, ¿por qué nadie ha vendido su casa? ¿Ok? Uno lee estos pasajes y dice, oye, Charlie, ¿por qué No tengo, no? Charlie. ¿Quién va a sobrevivir? Porque lo que veremos en el siguiente capítulo es que las personas dan la mitad de su casa y se mueren. Entonces, próximo domingo, Charlie, ¿quién va a sobrevivir? La gente, por las razones que ustedes gusten y manden, a ver, yo vendo mi casa, es lo que ya ahorita no lo leemos. Bueno, a ver, ¿siguen ahí en Hechos 4? Sí. Don Bernabé vende su casa, Bernabé es un levita, vende su casa y dice, ahí está, yo quiero dedicar mi lana a esto. Versículo 36, 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una edad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ok, entonces mucha gente está entregando todo, por las razones que ustedes gusten y manden. Charlie, ¿lo tenemos que hacer nosotros? No. Pero les voy a decir qué mentalidad tengo que tener con el dinero. ¿Ok? A ver, váyanse a Lucas 16. Miren, desgraciadamente, dice segunda de Pedro, dice que así como hubo falsos profetas, habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirían encubiertamente herejías destructoras, y dice que por mercadería, dice que con astucia van a hacer mercadería de vosotros. Entonces, miren, desgraciadamente hoy vemos en el mundo cristiano, No, pastores que si se manda dinero, Dios se va a devolver, y no, Dios no es inversión en Actimber, ¿sí? O sea, Dios no es pagaré a 21 días. Pero ¿qué pasa con el cristiano de Botella? Pasó que cuando conocí a Cristo decía, ahí está todo. Sí, no. Hay personas que inocentemente, Claro. hay otras que sí, oye, si Dios me manda tanto porcentaje de... No, el corazón quieres apoyar. Entonces, un día me preguntaba una persona, oye, tengo un amigo cristiano que tiene mucha lana, y le ven la cara, sé qué onda con eso. Le dije, mira, los que están viendo la cara van a ser juzgados, pero tu amigo va a ser recompensado, porque ese corazón se lo está dando a Dios. Claro. Entonces, el dinero se presta para todo, en buen sentido y en mal sentido. Te vende el agua del río Jordán, ¿no? También, para Sí, freír, Entonces, miren, y siempre de al lado va a querer sacar ventaja. Sí, lo que quiero que ustedes vean es, ok, Dios me ha dado X, oye, ¿qué voy a hacer yo con mi dinero? ¿Sí me explico? ¿Qué pensaría Dios de lo que yo he recibido? ¿Debo dar o no debo dar? Y ese es el criterio, fíjense, ahí están. Sí. 16, Sí. Lucas 16, dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces tienen cuate, ahí tiene a su apoderado, y su apoderado le está viendo la cara. ¿Okay? Entonces tienen al empresario y su apoderado le está viendo la cara. Dice, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mi mayordomo. Que el domo viene precisamente de esta expresión. Dominio, viene de que yo soy el dueño en la casa, yo soy el que tengo poder sobre todo lo que está debajo del domo. ¿Por qué? Porque los romanos les gustaban los domos.
Entonces el señor de la casa es el dominus, porque todo lo que sucede en el domo es mío. Y si tú eres el mayordomo, es que yo te di el mayor rango debajo del domo, yo tengo confianza en ti. ¿Sí se entiende? Ok. Entonces el mayordomo se está transando al dominus, al jefe, al patrón. Entonces le dice, da cuentas de tu mayordomía. ¿Qué implica dar cuentas de los libros? Porque llevaban sus libros de contabilidad. Vamos a ver qué te gastaste. Exacto. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Este cuate sabe que lo van a correr. Fíjense lo que hace este habilidoso. Ya sé lo que haré para que cuando me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Le dijo 100 barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. A ver, ve. En los libros de la contabilidad, imagínate, ¿cuánto le debes? 100. Ponle 50 y yo te lo firmo. Ajá. Este cuate, al que, imagínense, no sé cuánto valía un barril de aceite. Muchísimo. Esto es hipérbole, o sea, la idea es hacer una exageración, Jesús está exagerando. ¿Sí? Pero fíjense, 100 barriles en aquel entonces de aceite son muchísimas aceitunas. ¿Ok? Si yo te quito 50, te estoy haciendo un parote. O sea, imagínate cuánto le das a mi patrón, 5 millones. Ponle 2,5. Ándale, vete. Oye, este cuate me acaba de agarrar 2,5 millones de pesos que yo sí le debía a su jefe. ¿Ustedes creen que le debe un favor? Sí, claro. Por supuesto. Está dando puntos, ¿no? Exacto. Versículo 7. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Ahora ya te ahorré 20. Entonces, la idea que te da es que me voy a llamar a todos los deudores, ¿cuánto debes? Ahora, ponle. Versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Que cuando le avisan, este tipo ya te transó y ya perdonó a todos tus deudores, les perdonó ciertos porcentajes, este cuate lo alaba, el dueño dice, este cuate se pasa de hábil, es un zorro. No creen que lo quiere, pero le reconoce que este es un desgraciado. Le reconoce su habilidad para Le transear. reconoce la habilidad de transistor. O sea, nada le faltaba el pasaporte verde a este personaje. Bueno, nos pudiéramos alabar a nuestros diputados también, ¿no? Ay, no, eso es civilizado, pero bueno. Ya no son hábiles, lamentablemente. Bueno, Son cínicos. el que no vive en el presupuesto vive en el error, ¿ok? Bueno, esa sería mi traducción del 16:8. Bueno, dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. O sea, porque los hijos de este siglo, saben lo de las mundanas, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ahí Jesús está citando el libro de Enoc, porque así les dice Enoc a los buenos, los hijos de la luz. Y entonces Jesús dice, miren, los hijos de este siglo son hábiles, y este cuate se vio muy hábil. ¿Por qué? Porque ya le deben favores, y ahora que me lo corran, dice, el cuate le da pena mendigar, y ya no tiene fuerzas para andar cavando. Pero va a llegar, oye, ¿te acuerdas de los 50 barriles? Pss, dame una lana, cuate, te ahorré 2,5 millones, regálame algo. Échame mi comisión, ¿no? Ahí está, exacto. Y va a llegar con los 80 medidas de trigo y te ahorré 20, cuate. Pásame una lana. O contrátame. No me vas a poner de mayordomo porque ya me conoces, ¿sí me explico? Pero contrátame de algo. O dame una lana. Le deben favores, ¿no? Piensen en el gerente de ventas que le da descuentos a todos sus cuates. Y entonces cuando hay fiesta, pues lo invitan y todo. Haciendo caravana con sombrero ajeno. Sí. Ok. Y luego dice Jesús. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en donde, en las moradas eternas. Jesús está diciendo, tú tienes que ser sagaz con tu dinero. ¿Para qué? Para que el día que te mueras y me vengas a tocar la puerta, yo no abra la puerta y diga, ¿quién eres, mi cuate? Ojo, no ganas la salvación con lana. No vendemos indulgencias. Nada. Pero Jesús sí está diciendo, yo te estoy dando algo. El día de mañana, así como este tipo lo recibieron, en las moradas eternas nos vamos a asomar. ¿Y tú quién eres? Oye, ¿te acuerdas que le debías a mi patrón 200 y yo te perdoné 100? ¡Claro, pásale! Y Jesús diga, por supuesto que me acuerdo de ti. Porque cuando tú viste a esa persona en necesidad, le diste una lana. Y en realidad con quien estabas quedando bien, y es lo que dice Proverbios, el que le da al pobre, le presta a Dios. Y sí es cierto, yo te vi cuando necesitabas le diste una lanita, y cuando viste a la viuda y le diste una lanita, y cuando viste al huérfano, y entonces ahora que te has muerto y llegas a tocarme la puerta,
pues la neta sí te voy a recibir, porque el dinero lo usaste de forma sagaz para que yo te recibiera. ¿Sí se entiende? Sí. Fíjense, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿A qué se refiere Jesús con lo poco? Jesús considera las riquezas del mundo como poca cosa. Y entonces dice, versículo 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Jesús dice, si tú en el mundo utilizaste tu dinero sagazmente para agradarme a mí, Qué bueno. allá yo te voy a dar lo verdadero. Pero si aquí fue para mis chupes y para mi vida, y a mí me vale, yo al de lado que se pudra, que se muera de hambre, cuando llegues al cielo, oye, ¿te acuerdas que yo te perdoné? A mí no me perdonaste ninguna deuda. Yo no recibí de ti ningún favor, mi cuate, y ahora tú quieres que yo te haga uno. ¿Por qué? Porque el creyente va a ser recompensado en el cielo de acuerdo al uso. Claro, de su vida, lo que ustedes quieran, pero lo que hizo con su lana se lo van a... Y en base a sus talentos también, ¿no? Sus talentos, pero piensen. No me refiero a que uno dice, cara, es que este dio 1,000,000, tú tienes 1,000 con eso. Sí, cada uno de acuerdo a su capacidad. Lo que quiero que vean es que cuando nosotros le ofrendamos al pobre, cuando le ofrendamos al misionero, podemos voltar al cielo y decir, oye, cuando me muera me vas a recibir. ¿Y qué dice Jesús? Pues claro, mi cuate, estás siendo fiel en lo injusto y en lo poquito. Cuando te mueras yo aquí te voy a poner sobre algo grande, no sobre algo perecedero. Pero si allá veías al pobre, dices, no, cuate, vente otro día. Y veías a la viuda, y veías al misionero que no le alcanzaba para ir a predicar a la cárcel, y tú no le querías pagar la gasolina, cuando te mueras y me vengas a pedir un favor, oye, pues si a mí no me cancelaste ninguna deuda, ¿no? A mí me sentaste, ¿cuánto debes? 100 barriles. Pues ahí están 100 barriles. ¿Sí se entiende? Entonces, miren, estoy de acuerdo en algo. La lana en muchísimas partes del cristianismo se despilfarra, se usa mal. Pero más allá del uso que se le dé en las iglesias, Dios está diciendo, mi cuate, tú sabes si cuando te mueras y me vienes a tocar la puerta, yo soy una sonrisa o no. Repito, la salvación no se puede comprar, no nos alcanza para comprar la sangre del Hijo de Dios. Y hasta cierto punto es una blasfemia decir que tú puedes hacer obras o que puedes dar dinero para irte al cielo. No, porque la sangre de Cristo no tiene precio. Se recibe o se rechaza, tan tan. Lo que quiero que vean es que Dios sí está viendo qué hacemos. Con nuestro dinero. Ajá, sí está bien. Y Dios sabe que hay muchas personas, piensa en la viuda esta que da de lo poco que tiene, y Dios sabe, esa persona está dando mucho. Por una simple y sencilla razón, porque me quiere agradar. Y porque cree que con sus medios y con la lana, mucha o poca que dé, el reino avanza. Finalmente, miren, el misionero come. El misionero, sí me explicó, tiene techo encima. Y viven de predicar, excepto los que trabajan. Lo que Dios no quiere es hipocresía. O sea, tenemos que ser de una sola pieza. Y efectivamente, se da sobre lo que uno tiene y conforme Dios lo pone en el corazón. Esas son las dos reglas de la ofrenda. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad. Y sobre lo que uno tiene, no puedes dar sobre lo que no tienes. Bueno, entonces, miren, hay que orar por nuestra naciente congregación, que siga creciendo. Y miren, vamos a soñar en grande. Que el día de mañana podamos sostener un misionero. Que Dios sabe que los países lo necesitan. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te damos gracias por todo lo que nos has dado, Dios, por esta iglesia. Te pedimos que, Dios, pues que tú la llenes, Señor, que muchas gentes puedan venir aquí, reunirse, Dios, ser estimuladas a vivir para ti, que muchas almas se puedan convertir. Dios, te lo pedimos por Jesús. Amén.